¿Qué tal, jóvenes? Continuando con el desarrollo del curso Cálculo Integral, hoy realizaremos una aplicación más de la integral definida. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el alumno calcula el volumen de un sólido de revolución utilizando el método de la arandela. Volumen de un sólido de revolución por el método de la arandela. Recordemos que el sólido de revolución es el que se obtiene al girar una región de un plano 360 grados alrededor de una recta del plano llamada eje de revolución. Observemos el siguiente gráfico. Se muestra la región R limitada por la gráfica de la función f. Las rectas verticales x igual a, x igual b y el eje x. Al girar la región R alrededor del eje x 360 grados, obtenemos un sólido de revolución. Método de la arandela. Cuando la región a girar está limitada por dos funciones, f y g, ambas continuas en el intervalo de a a b. Además, las rectas verticales x igual a y x igual b. Al girar esta región alrededor del eje x 360 grados, obtenemos el siguiente sólido de revolución, al cual llamaremos S. Empezaremos por cortar S con un plano paralelo al eje Y, es decir, perpendicular al eje X. Así obtenemos una región plana denominada región transversal. Si la región transversal tuviera un espesor delta de X, esta sería algo así como un cilindro con hueco, cuya forma es una rondana, tal como se muestra en el gráfico. Para hallar su volumen, hallaremos el radio interior y radio exterior. Separando el pequeño cilindro con hueco, identificamos que el espesor que hace el papel de altura en este pequeño cilindro es delta de x sub i. El radio exterior está dado por f de x sub i y el radio interior por g de x sub i. Fíjese bien que el orden en cómo elegimos a estos radios se debe a la posición de las gráficas de ambas funciones. En este caso, la función f está por encima de la función g. La gráfica de f está por encima de la gráfica de la función g. Por tanto, f de x sub i será el radio mayor o radio exterior y g de x sub i sería el radio interior. Entonces, la diferencial del volumen será la diferencia de volúmenes de los cilindros. El cilindro mayor menos el cilindro pequeño que viene a ser el hueco de esta rondana. Así, el volumen es pi por su radio al cuadrado, que viene a ser f de x al cuadrado, por la diferencial de x, que es la pequeña altura del cilindro, menos el cilindro pequeño, sería pi por su radio al cuadrado, que es g de x al cuadrado, por su pequeña altura, que es delta de x sub i. Si agrupamos los términos y factorizamos el común pi, asimismo factorizamos delta de x sub i, obtenemos la siguiente expresión.
diferencial del volumen es igual a pi por la diferencia de los cuadrados entre f de x al cuadrado y g de x al cuadrado. Esto multiplicado por la diferencial o el delta de x sub i. Definición. Sean f y g dos funciones continuas en el intervalo de a a b, tales que f de x es mayor o igual a g de x. Asimismo, g de x es mayor o igual a 0. Esto para todo x comprendido entre a y b. El volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje x, la región limitada por f de x, g de x y las rectas x igual a y x igual b, será expresión que denota el volumen, pi por la integral de a b de la diferencia de los cuadrados entre f de x y g de x por la diferencial de x. Apliquemos este resultado en los siguientes dos ejercicios. Ejercicio número 1. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región acotada por la parábola y igual x cuadrado y la recta y igual x más 3. Solución. Graficamos ambas funciones. Para la función cuadrática y igual x cuadrado más 1, identificamos su vértice en el punto 0,1. Procedemos a tabular y obtener algunos de sus puntos de paso. Así, para x igual a menos 2, evaluamos y obtenemos 5. Para x igual a menos 1, evaluamos y obtenemos 2. Para x igual a 0, evaluamos y obtenemos 1. De ese modo, continuamos evaluando con 1 y 2. Los pares ordenados obtenidos los vamos ubicando sobre el plano cartesiano. Menos 2,5, menos 1,2, 0,2, 0,1, 1,2 y 2,5. Así la gráfica será con regla de correspondencia y igual x cuadrado más 1. En el caso de la función lineal definida por la regla de correspondencia y igual x más 3, únicamente bastaría con determinar sus interceptos con los ejes. Para ello, ubicamos. En el caso de x, si x es 0, y es 3. Y cuando y es 0, x es menos 3. Ubicamos ambos interceptos sobre el plano. 0,3 y menos 3,0. Así la gráfica de la recta será con ecuación y igual x más 3. Identificamos la región encerrada por ambas gráficas y procedemos a sombrearla. Comentario. En este caso particular, los puntos de intersección entre ambas gráficas son identificados directamente. Sin embargo, esto no siempre ocurrirá. En el caso que los puntos de corte no sean identificados directamente, haremos uso de la calculadora. En él escribimos la ecuación, la igualdad entre las funciones x cuadrado más 1 y x más 3. Y con la opción Shift Solve obtenemos los valores de x.
Es importante identificar la posición arriba o abajo de las funciones. Por ejemplo, y igual a x cuadrado más 1 es la curva que está por debajo respecto a la recta y igual a x más 3. Esto para x comprendidos de menos 1 hasta 2. Ahora, al girar la región sombreada alrededor del eje X 360 grados, obtenemos el siguiente sólido de revolución. Identificamos el radio interior igual a x cuadrado más 1, dado que la gráfica de y igual a x cuadrado más 1 está por debajo respecto a la recta y igual a x más 3. Asimismo, identificamos el radio exterior igual a x más 3, dado que la gráfica de y igual a x más 3 está por encima de la gráfica de y igual a x cuadrado más 1. Entonces, la ubicación de radio interior y exterior se debe a la posición de las gráficas de las funciones. La gráfica que está por encima me facilitará el radio exterior o radio mayor. Y la gráfica que está por debajo me identificará el radio menor o radio interior. Finalmente, agregamos el diferencial de x, que vendría a ser la pequeña altura de este cilindro con hueco. Utilizamos la expresión volumen igual pi por la integral definida de a b de la diferencia de los cuadrados entre f y g, esto por el diferencial de x. Ten presente que para el orden f está por encima de g. Reemplazamos en nuestro caso el volumen del sólido generado será igual a pi por la integral definida de menos 1 a 2 de la diferencia y los cuadrados de radio exterior o mayor elevado al cuadrado con el radio interior o menor al cuadrado por el diferencial de x. Recordemos el desarrollo del binomio al cuadrado. A más b elevado al cuadrado se desarrolla cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, en el cálculo del volumen tendríamos el volumen igual a pi por la integral definida de menos 1 a 2 de x al cuadrado más 6x más 9 restado de x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1. Restamos los desarrollos identificando los términos semejantes y los ordenaremos de mayor a menor exponente. Así entonces, x a la cuarta no tiene un término semejante, por tanto se copia tal cual. Sin embargo, x al cuadrado tiene un término semejante. Entonces, x al cuadrado se restará con 2x al cuadrado. El resultado es menos x al cuadrado. 6x no tiene un término semejante, por tanto se copia tal cual. Finalmente, el término independiente lo obtenemos de la diferencia de 9 menos 1, 8. Ahora integramos una a una cada función. Tendríamos
la integral de x a la cuarta, la integral de x al cuadrado, la integral de 6x y la integral de 8. Estos resultados son los siguientes. El volumen entonces es pi por la integral de menos x a la cuarta es menos x a la quinta sobre 5. La integral de menos x al cuadrado es menos x al cubo sobre 3. La integral de 6x es 6 por x al cuadrado sobre 2. Y la integral de 8 es 8x. Esto será evaluado en 2 y luego en menos 1. Evaluamos. Evaluando en 2, sustituimos 2. Así tenemos menos 2 a la quinta entre 5, menos 2 al cubo entre 3, más 6 por 2 al cuadrado entre 2, más 8 por 2. Ahora evaluamos para menos 1. Menos 1 a la quinta entre 5, menos 1 al cubo entre 3, 6 por menos 1 al cuadrado entre 2 y 8 por menos 1. Ten presente que cuando evalúas con un valor negativo, debes de hacer uso del paréntesis para coleccionar su signo. Así evitarás errores. Otra opción para evitar errores de cálculo simple, podemos evaluar, escribir la expresión que estamos evaluando en 2 y 1 en la calculadora. Como se aprecia, menos x a la quinta entre 5, menos x al cubo entre 3, 6 veces x al cuadrado medios y 8x. Y con la opción cal podremos ubicar los valores individuales de cada expresión numérica. Así, utilizando la calculadora obtendríamos el valor de toda esta expresión evaluada en 2 es 18,93 y el valor de toda esta expresión evaluándolo con menos 1 es menos 4,47. Efectuando tendríamos 3,14 por 23,4. Resultado 73,48 unidades al cubo. Respuesta. El volumen del sólido generado es de 73,48 unidades al cubo. La gráfica de este sólido de revolución que se generó en este ejercicio 1 se muestra a continuación. Entonces el volumen de este sólido es el resultado anteriormente mencionado. Ejemplo número 2. Sea la región R acotada por las curvas y igual a x al cuadrado, y igual a x cubo sobre 16 y por la recta y igual a 4. Calcule el volumen del sólido generado al rotar la región sombreada R respecto al eje X. Solución. Considerando la región encerrada por las gráficas en mención, esta región sería la siguiente. Sombreamos la región, identificamos los vértices de esta figura. 4,4, 2,4, 0,0. En él distinguimos la regla de correspondencia de cada tramo. Así, por ejemplo, la curva ubicada en esta posición obedece a la ecuación y igual a x al cuadrado. La curva ubicada en la parte inferior respecto a las otras dos es de ecuación y igual a x al cubo sobre 16. Y el segmento de recta ubicado en el tramo AB obedece a la ecuación y igual a 4. Es importante la posición de las gráficas. No olvides
es un punto importante para que puedas luego identificar el orden de la diferencia que vas a ejecutar. Al girar la región sombreada, obtenemos el sólido de revolución que se muestra en la siguiente figura. Para este caso, el cálculo del volumen generado se hará en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Porque de 0 a 2, x al cuadrado está por encima de la función x cubo sobre 16. Y de 2 a 4, y igual 4 está por encima de la curva x cubo sobre 16. Si separamos nuestros cálculos, esto se vería de la siguiente forma. De 0 a 2 tendríamos el radio interior x al cubo sobre 16 y el radio exterior x al cuadrado. Esto se debe a que en el tramo de 0 a 2 la curva x cubo sobre 16 está debajo y la curva y igual x al cuadrado está por encima. Es por ello el orden en cómo identificamos a ambos radios. Esto con el diferencial de x como pequeña altura. Por otro lado, cuando x se ubica de 2 a 4, los radios interior y exterior serían como se muestra. X al cubo sobre 16, radio interior, y 4 unidades como radio exterior. Fíjese que de 2 a 4, el segmento de recta está por encima de la curva. Es por ello el orden como identificamos a ambos radios. Esto por el pequeño diferencial de x. Identificados ya los radios, procedemos a reemplazar en la expresión del volumen. Comenzamos en el tramo 1 cuando x se encuentra de 0 a 2. El volumen estaría dado por la expresión pi por la integral definida de 0 a 2 de la diferencia de los cuadrados radio exterior, radio interior, función que está por encima, función que está por debajo, ambas elevadas al cuadrado por la diferencial de x. Efectuamos. El volumen entonces en esta primera parte sería pi por la integral definida de 0 a 2 de x al cuadrado elevado al cuadrado me genera x a la cuarta. Luego, x al cubo elevado al cuadrado me genera x a la sexta. Y 16 elevado al cuadrado nos genera 256. Integramos cada una de las funciones de forma individual. Integraremos x a la cuarta, integraremos x a la sexta sobre 256. Así obtenemos que el volumen en esta primera parte será pi por la integral de x a la cuarta es x a la quinta sobre 5 menos la integral de x a la sexta es x a la séptima sobre 7. Esto va a ser evaluado en 0 y 2. Evaluando inicialmente para 2 obtenemos 2 a la quinta sobre 2 sobre 5. 1 sobre 256 por 2 a la séptima entre 7. Ahora evaluamos para 0. 0 a la quinta sobre 5 menos 1 sobre 256 por 0 a la séptima sobre 7. Hacemos uso de la calculadora y obtenemos el resultado 19,87 unidades al cubo. Esto corresponde al volumen en esta primera parte, cuando x ha sido
analizado de 0 a 2. Veamos ahora cuando x se encuentra de 2 a 4. Cuando x se encuentra de 2 a 4, el volumen será calculado de la siguiente forma. Pi por la integral definida de 2 a 4 de la diferencia y los cuadrados de 4 y x cubo sobre 16. Recordemos que radio exterior era 4 y el radio interior era x cubo sobre 16. Debido a eso, el orden en cómo escribimos esta diferencia. Efectuamos y obtenemos volumen sub 2 igual pi por la integral definida de 2 a 4. 4 al cuadrado 16, x al cubo elevado al cuadrado es x a la sexta y 16 al cuadrado es 256. Procedemos ahora a integrar cada una de las funciones. Integraremos 16, integraremos x a la sexta sobre 256. Entonces, el volumen en esta segunda parte será pi por integral de 16, 16x. Integral de x a la sexta sobre 256 es 1 sobre 256 por x a la séptima sobre 7. Dice que el coeficiente es separado a un costado y solamente integramos x a la sexta. Esto será evaluado en 2 y en 4. Evaluamos en un inicio con 4. Evaluamos siempre con el mayor valor, es el inicio, el mayor valor. Para 4, 16 por 4, 1 sobre 256 por 4 a la séptima sobre 7. Ahora evaluamos con 2, que es el menor valor, menor extremo. Será 16 por 2 menos 1 sobre 256 por 2 a la séptima sobre 7. Hacemos uso de la calculadora y obtenemos los resultados individuales. Finalmente, el volumen del sólido generado por la región R cuando ésta gira alrededor del eje X 360 grados será la suma de los volúmenes anteriormente obtenidos. Volumen total entonces, volumen sub 1 19,87 y volumen sub 2 72. Suma de ambos volúmenes 91,87 unidades al cubo. Ten presente colocar la unidad en el resultado final. Hemos calculado el volumen, por tanto la unidad corresponde a las unidades al cubo. La gráfica del sólido de revolución en este ejercicio es como se muestra a continuación. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Ahora debes de practicar los ejercicios propuestos.